Pues muchas gracias por conectaros. Nosotros somos IPAO, el Instituto de Posgrados Avanzados en Odontología. Somos centro colaborador de la UDIMA, que es la Universidad de Distancia de Madrid, y tenemos un par de clínicas en Madrid donde desarrollamos títulos propios de esta universidad. Contamos con varias titulaciones. Un segundito. Estos son los títulos con los que contamos. Tenemos dos másteres, uno de cirugía y otro de ortodoncia. Un par de expertos, el de endodoncia, del cual es el director el doctor Juan Algar, y el de estética dental e implantoprótesis. También contamos con un curso en dirección de clínicas dentales y también otro de peritaje. Si estáis interesados, pues nada, a través de la página web podéis solicitar información y mi compañera Pepa y yo, que somos las coordinadoras de formación, pues mandaremos información de cualquier formación que os interese cursar con nosotros. Y como decía, estas son las dos clínicas que tenemos en Madrid. Una está en General Ricardos y la otra en la Avenida Ciudad de Barcelona. Y bueno, sin más dilación, yo voy a dar paso al doctor Juan Algar, compañero y amigo y director del experto en endodoncia, que sabe un montón de todo esto. Él, aparte de ser el director de nuestro experto en endodoncia de IPAU DIMA, también es profesor en la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, pues os va a dar este webinar. El juego de campos. Os dejo con el doctor Juan Algar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, pues dar las gracias por acompañarnos en este ratito. Sé que son unas horas un poco intempestivas con el calor que hace y demás, y aún así habéis querido conectaros para compartir conmigo este ratito de endodoncia que espero que sea súper divertido. Cuando preparo un caso, una clase, etcétera, lo que suelo intentar hacer un guiño a alguna película, a alguna serie, etcétera, que me recuerda a algunos casos que tenemos de endodoncia. En este caso, la serie El Juego del Calamar nos trae multitud de retos y pruebas que tienen que superar los protagonistas para conseguir el objetivo, ¿no? Que es salir de ahí. En la endodoncia, la anatomía interna de los conductos, nos propone muchísimos retos, y este caso que hemos seleccionado para vosotros seguro que nos va a traer un montón de ellos que vamos a ir viendo cómo los vamos superando. Viene un paciente de 32 años, venía remitido por su odontólogo general porque no era capaz de encontrar y manejar los conductos. Como veis en la imagen, el trabajo en equipo es fundamental. Nosotros tenemos nuestro generalista, tenemos el endodoncista, en este caso sería yo, bueno, yo me parecería más, ¿no?, al que vemos ahora mismo aquí en pantalla, y tenemos el paciente que es el que nos trae el problema. Cuando nosotros vemos esta radiografía, vamos a observar cómo hay un conducto enorme, ancho, que de pronto desaparece en el tercio medio. Cuando nos viene esta imagen a la cabeza, nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Lo primero que suele pensar un odontólogo general, lo primero que suele pensar, perdonadme si paro un momentito porque hay algún rezagado que va entrando en la presentación, y así poquito a poco los vamos, vamos haciendo más grupo. Bueno, como os iba comentando, cuando vemos este tipo de casos en los cuales un conducto amplio desaparece en el tercio medio, al odontólogo general normalmente le viene a la mente una calcificación. Nosotros sabemos que la calcificación no es posible que sea, es muy frecuente que tenga este patrón. Normalmente la calcificación se va a producir desde el tercio coronal hacia la apical y de la parte externa de los conductos a la parte interna. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí está habiendo una superposición de imágenes producidas por la proyección de la radiografía. Estamos viendo una distracción. Cuando encontramos esto en una radiografía, nosotros tenemos que sospechar que ahí va a haber seguro dos conductos, al menos. Y estos dos conductos se van a bifurcar, en este caso, del tercio medio. Con lo cual, a la hora de valorar la dificultad de este caso, lo podemos valorar como una dificultad extrema. Fijaos, aquí estaría el conducto principal y se bifurcaría. Si vamos más allá, vamos a ver con más detenimiento toda la parte del tercio medio, tercio apical. Nosotros aquí vamos a ver cómo, en lugar de irse haciendo más estrecha la raíz según se acerca al ápice, vemos que ocurre lo contrario, que parece que se ensancha.
Vemos ahí pues como una raíz súper gordota ahí. Entonces, si seguimos observando la radiografía en el centro, podríamos ver lo que es el ligamento periodontal, pues de una raíz más o menos definida, y en los laterales vemos como si hubiera ahí masa dentaria, es decir, ahí hay como un conglomerado de raíces que en la radiografía nos dan esa percepción. Fijaos ahí el tercio apical tan complejo al que nos vamos a enfrentar. Es un laberinto que nos está proponiendo el diente y que nosotros tenemos que intentar ver cómo vamos a salir de ahí. Entonces, una vez que vamos viendo esto, valoramos la dificultad del caso y tenemos que hacer al paciente partícipe de esta dificultad, pidiéndoles su colaboración. En este caso, nos están dando una oportunidad, ¿no? O jugamos o morimos. Es decir, o hacemos el tratamiento de endodoncia o extraemos el diente. Bien, cuando nosotros, ya metidos en el caso, la apertura ya la traía hecha por el generalista, nosotros lo primero que hicimos fue intentar localizar los conductos. Encontramos el conducto palatino, sin mayor dificultad, centrado sobre la línea de simetría, y el conducto vestibular vimos que se nos iba un poquito hacia mesial. Bien, en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Pues aquí se nos viene a la mente todas las clases de endodoncia, todos nuestros maestros que nos decían, Juan, mira los colores de la pulpa, mira los surcos de desarrollo, mira la simetría. Y eso es lo que hicimos, Trazamos mentalmente una línea de simetría y en el cual teníamos luz verde en el conducto palatino, luz verde en el conducto mesiovestibular, pero sabíamos que al estar desviados de la línea de simetría, teníamos que buscar en distal el conducto que nos faltaba. Normalmente los conductos, los segundos molares, los segundos premolares, que tienen 3 conductos, suelen tener 3 raíces independientes, con 3 conductos independientes. En este caso no era así. En este caso teníamos un istmo del cual se trifurcaba, salían los 3 conductos de ese tercio medio. Esa era la gran dificultad del caso y la dificultad del acceso. ¿Por qué? Porque el acceso de este conducto distovestibular estaba tapado por una pestaña de dentina que nos impedía el paso. ¿Qué es lo que hicimos en este caso para intentar encontrar el conducto? Pues en primer lugar tocamos con una punta Start X del número 3, tocamos la parte distal del istmo hasta que con limas finas de 6, 8 o 10 conseguimos permeabilizar el conducto. Cuando nosotros, en mi caso, cuando yo permeabilizo, si es un caso complicado, y voy tocando con ultrasonido y veo que la lima ya se me cuela en lo que pudiera ser un conducto, rápidamente cojo el localizador electrónico de ápices para que me diga si estoy efectivamente dentro del conducto o si he perforado y tengo que buscar otro camino para encontrar el conducto. En este caso ya, una vez que el localizador de ápices nos dio luz verde, nosotros seguimos a la siguiente fase y realizamos una radiografía de conductometría. Aquí podemos ver en esta radiografía de conductometría pues todo el mogollón de limas ahí puesto en el diente, todas que van por el centro y desde el centro ya se van distribuyendo cada una a los conductos. Comprobamos que la longitud de trabajo era correcta y que realmente nos estamos enfrentando a un segundo premolar trifurcado. Cuando tenemos estas imágenes, rápidamente vamos a la clasificación de Bertucci para valorar la dificultad del caso, cuando lo vayamos a instrumentar. En este caso estamos en la peor de las opciones, es decir, estamos más cerca de perder el diente que de conservarlo, pero gracias a nuestra insistencia y a valorar este tipo de situaciones, vamos a ir viendo cómo poco a poco vamos a ir avanzando. Como vemos, la frecuencia de estos premolares de 3 raíces es muy baja. Si cogemos estudios in vitro e in vivo, la incidencia varía del 0 al 5% de la población mundial. Fijaos que en esta revisión que hemos hecho hay estudios prácticamente de todos los continentes, pero si os fijáis, la gran mayoría de los estudios están hechos con diafanización. Ahí veis en la diapo, pone clearing, es un procedimiento que mediante
ácido nítrico y inmersiones salicilatos, lo que hacen es volver el diente transparente. Ahí le inyectan tinta china y esa tinta china, aspirada por el ápice, se va metiendo por los recovecos de toda esa anatomía interna de los dientes. Entonces, ciertamente este tipo de casos normalmente terminan pues siendo diafanizados. ¿Por qué? Porque clínicamente es muy complicado manejarlos y conseguir retenerlos en la boca del paciente. Si nos vamos a la clasificación y tenemos en cuenta los datos, los estudios clínicos, es decir, con el diente en boca, realmente vemos que es más infrecuente todavía encontrarlos. Varía desde el 0 al 1% aproximadamente. Esta es la infrecuencia y es la razón por la que yo os quería traer este caso aquí a vosotros. Una vez que ya hemos encontrado los conductos, hemos conseguido permeabilizarlos y hemos visto que nuestra longitud de trabajo era correcta, vamos a ir al siguiente reto que nos propone este caso, que es ese tercio medio. ¿Cómo manejamos ese tercio medio? Vamos a ver, ¿qué dificultades vamos a tener? Pues aquí, si os fijáis, el acceso al conducto vestibular es francamente complicado. ¿Por qué? Porque fijaos la curva que tiene a la entrada. Los otros dos conductos van un poquito más rectos. Es más fácil manejarlos. Pero este conducto vestibular es el más complejo. ¿Qué otra dificultad tenemos? Que cuando nosotros vayamos ensanchando ese tercio medio, nos vamos a ir quedando sin dentina. Esto puede hacer que podamos realizar una pequeña perforación lateral o un stripping si utilizamos limas de excesiva conicidad, o también podemos hacer que esos detritus, esos restos de pulpa, etcétera, nos vayan bloqueando el resto de los conductos cuando estamos trabajando uno de ellos. Con lo cual, ¿qué estrategia tenemos aquí? Pues, como siempre, hacer un pequeño preflaring. En este caso, hicimos un preflaring manual del 10-25 y me fui directamente al conducto más difícil en primer lugar. ¿Por qué empiezo siempre por el conducto más difícil? Pues por varios motivos. El primero de ellos ya os lo he comentado anteriormente, porque mi miedo es que al instrumentar yo los otros dos se me pudiera bloquear el acceso a este conducto y luego que no me fuera posible retomarlo por las limas. El segundo lugar es porque mi fatiga visual es menor al inicio de este tipo de casos, y también porque la fatiga del paciente es menor. Cuando nosotros comenzamos el tratamiento, el paciente en estos casos complejos, ya sabéis que suele llevar mucho más tiempo del habitual. Es importante que las situaciones complejas, el conducto más difícil, lo hagamos en primer lugar. Porque los otros ya vamos un poco más rapidito, el paciente ya está más cansado y ya nos cuesta menos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué limas podemos utilizar en estos casos? En estos casos, la recomendación o mi recomendación es utilizar limas del 4%, limas de conicidad baja, para no debilitar en exceso ese tercio medio y después de la trabajera que nos lleva pues esa instrumentación o esa curación, que el paciente se coma 2 bocadillos, nos rompa la raíz y tengamos que quitar el diente. Con lo cual, pues todo el sufrimiento del paciente y todo nuestro esfuerzo se iría al cubo de la basura. Así pues, en este caso, las limas de las que yo disponía en la consulta en este momento eran unas limas de Eros Shaper, que del 4%, son unas limas que tienen la aleación en estado austenítico. Ya sabéis que el níquel titanio tiene varias fases, la austenita, fase R y martensítica, y nosotros, dependiendo del tipo de aleación con el que nosotros vamos a trabajar, vamos a ver que vienen más rezagados, perdonadme. Vamos a intentar adaptar las características de ese metal a los conductos que tenemos. ¿Qué problema nos encontramos en este tipo de casos con las aleaciones en fase austenítica? Que tienen una marcada superelasticidad, es decir, la lima cuando recibe estrés se va a adaptar al conducto, pero tiene una tendencia a enderezarse. Con lo cual, cuando tenemos una entrada tan compleja como la que tenemos en este conducto disto-vestibular, es muy difícil que la lima por sí misma entre en ese conducto. Con lo cual, nosotros, ¿cómo podemos modificar la cristalinidad de esa lima?
Pues aplicando el spray, por ejemplo, que utilizamos para la sensibilidad sobre la lima en fase austenítica, y cuando nosotros bajamos este níquel titanio por debajo de los 0 grados, vamos a cambiar la fase a una fase martensítica, con lo cual nosotros ya vamos a poder precurvar las limas. Luego veremos unos vídeos en donde vamos a ver, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, vais a ver con mayor claridad esto que os comento. Entonces, el orden y la secuencia para trabajar los conductos fue trabajar la Aerosafer hasta 34 el disco vestibular, luego hicimos el mesovestibular y finalizamos con el palatino. Vamos a ver un mini resumen de todos los sistemas de limas que pueda haber en el mercado. Yo muchas veces me digo, jolín, ¿por qué hay tantos sistemas en el mercado? ¿Por qué se adapta todo y demás? Pues ciertamente cuando hay tantos instrumentos para realizar un trabajo es porque ninguno es del todo bueno, o cada uno es bueno para una cosa, pero uno no nos vale para todo. Con lo cual, a lo largo de la historia hemos visto que han ido surgiendo distintas generaciones, ¿no? de limas. En la primera generación lo que se buscaba es que la lima se adaptara perfectamente a la anatomía del conducto. Por eso se crearon planos radiales, como ocurría en el plano con las limas Profile. La conicidad de estas limas es continua. ¿Qué ocurre con estas limas? Que cortan por abrasión, en vez de que no tienen bordes cortantes, y lo que van es abrasionando las paredes del conducto, con lo cual se van a generar muchos detritus, mucho barrillo, se va a embotar la lima, va a haber más estrés torsional y mayor tendencia a la fractura. En la segunda generación intentaron mejorar y darle más capacidad de corte a estas limas para ganar velocidad en el trabajo, van eliminando planos radiales e incluso en la misma lima van poniendo una conicidad variable, como ocurrió en el sistema Protector. Posteriormente, vieron que estas limas tenían problemas con la fatiga cíclica, con la torsión, y se apostó por mejorar la aleación. Es decir, los diseños estaban bien, funcionaban, pero las limas se rompían. Dijeron, vamos a hacer un tratamiento térmico para ver si conseguimos que estas limas se nos rompan menos. Entonces, de aquí ya empezaron a salir limas en fase R, como las Twitter Files, o ya limas con la aleación Blue o la aleación Gold. Un paso más allá, en la cuarta generación, ya lo que se hizo fue introducir un cambio en el movimiento de la lima dentro del conducto. Es decir, ya no buscábamos el movimiento rotatorio puro, sino que se buscó el movimiento reciprocante. Y de ahí salieron las limas Wave One y las limas recíproco. A su vez también, aparte del movimiento oscilante horizontal, como es el reciprocante, también tenemos el movimiento oscilatorio vertical, y de ahí salió la lima SAF. La lima SAF es como un muelle que se acciona con una pieza de mano y va haciendo como un movimiento de picoteo. El muelle va abriendo y cerrando, adaptándose a la anatomía del conducto, y este sistema permite realizar una irrigación continua mientras nosotros instrumentamos. Más allá, un pasito más allá, en la quinta generación, los fabricantes apostaron porque las limas tuvieran menos contacto, los bordes cortantes, con las paredes del conducto. Entonces, lo que hicieron fue buscar descentrar el núcleo de la lima para que ésta tuviera un movimiento serpenteante a lo largo del conducto. Así, los bordes cortantes tenían menos contacto y se favorecía la salida al exterior de esos detritus que se van formando cuando nosotros vamos instrumentando. Actualmente tenemos la sexta generación de instrumentos en la cual tenemos una doble aleación en el mismo sistema, como es el sistema Blue Safer, en el cual la lima Z1 estaría en aleación pink y el resto iría en aleación blue. También esta misma casa, la casa ZAR, ha introducido un sistema con triple aleación, es decir, combina en el mismo sistema la aleación gold, la aleación pink y la aleación blue. Bien, ahora vamos a ver un poquito los vídeos de esas propiedades. Nosotros, como hablamos siempre, cuando llegamos a la clínica, vamos a ver las limas en fase austenítica
¿Cómo son? Pues las vamos a ver rápidamente. Cuando nosotros intentemos doblarlas, las sometemos a estrés, a soltarlas, vuelven a su posición original. ¿De acuerdo? Vamos a ver también cómo al chorrearlas con el spray de frío, vamos a ver cómo se van a poder precurvar, con cierta dificultad, pero sí lo podríamos conseguir. Por eso, antes de que salieran las martensíticas, nosotros teníamos que utilizar estos tips clínicos para intentar adaptarnos a esas grandes curvaturas que en ocasiones pues, nos traen las anatomías, ¿no? Aquí os dejo el vídeo y luego seguiremos adelante. Y se ve la superelasticidad de la lima, cifra estrés, al cesar el estrés, vuelve a su posición original. Cuando nosotros echamos ese spray frío, cambiamos la fase a martensítica y ya podemos empezar a curvarla. Por supuesto, cuando hagamos este proceso a alguna lima, que la cambiamos de fase, normalmente suele ser pues, cuando tenemos casos muy difíciles. Estas limas, por favor, siempre desecharlas, no las utilicéis para otros conductos, al igual que todas aquellas limas que utilicéis con dobles curvaturas, con conductos calcificados o estrechitos o curvas de más de 30 o 45 grados, usad la lima para ese caso y tiradla. No la reutilicéis porque corréis el riesgo de que se os rompan. Siguiendo adelante con las limas en fase de martensítica, estas son más actuales y hay digamos, una propiedad que tiene de temperatura ambiente, pues nosotros la podemos modelar. De hecho, en muchas ocasiones, pues en clínica el personal auxiliar nos dice esta lima está mal, Juan, mira, sale doblada y demás. Digo, no te preocupes, digo, es que la lima es así. Esta lima está preparada para que se pueda curvar a temperatura ambiente. La ventaja que tiene este tipo de aleación es que nosotros va a ser una lima mucho más resistente a la fatiga cíclica cuando entra en un conducto curvo, lo va a deformar menos que una lima austenítica porque no tiene esa tendencia al enderezamiento, no tiene esa superelasticidad tan marcada que tiene, y vamos a tener un control de memoria de forma importante con estas limas. También nos vale para, si nosotros alguna curva compleja queremos darle algo de conicidad al conducto, podemos manualmente precurvarla con mucha facilidad y llevarla hasta la zona donde nosotros queremos ensanchar un poquito y poder manejar mejor el conducto. Otra de las ventajas que nos aporta esta aleación es que si hay pacientes que por lo que sea no pueden abrir bien la boca, tenemos el espacio muy limitado, esta lima nosotros la podemos curvar, llevarla manualmente al interior del conducto y posteriormente introducir la cabeza del motor accionándolo dentro de boca directamente, con lo cual hay muchas ventajas que nos ofrece este tipo de limas. Aquí os dejo el vídeo para que veáis el fácil manejo que tiene esta aleación. Fijaos cómo lo que costaba, ¿no? Curvar una lima austenítica y lo que cuesta la martensítica. Entonces, sí es verdad que es bueno que tengamos ambas aleaciones en la consulta. La austenítica, los casos sencillos o casos de una dificultad no excesivamente grande, y unas limas martensíticas para casos así más complejos, casos curvos, etcétera, y que son muy versátiles, muy rápidas trabajando. Recordaos también que es súper importante entre lima y lima, como siempre decimos lo mismo, pues todas las personas que hablamos de endodoncia, que la importancia de la irrigación entre lima y lima, hacer la irrigación, y más si cabe en este tipo de casos tan difíciles. Si hacemos una buena irrigación y hacemos la permeabilidad entre lima y lima, es muy
Importante, vamos a prevenir bloqueos, vamos a llevar la irrigación a toda la longitud del conducto y vamos a mejorar la eficacia. Tras realizar la instrumentación, pasamos a la fase de irrigación. Yo normalmente el protocolo que utilizo es activar 30 segundos el hipoclorito. Normalmente lo suelo utilizar al 2,5%. Un día tuve un susto con una concentración un poquito mayor y a partir de ahí ya me dio un poquito más de reparo y me siento más cómodo trabajando con el hipoclorito al 2,5%. Como decía anteriormente, necesitamos grandes volúmenes de hipoclorito, refrescarlo continuamente, tener la permeabilidad del conducto, evitamos bloqueos, mantenemos la desinfección, el hipoclorito fresco en todo momento que hay en el conducto y activamos 30 segundos con Endactivator. Hice este caso, activé el hipoclorito 30 segundos. Como veis ahí en la diapositiva, la imagen de la izquierda, vemos cómo queda la pared del conducto después de la instrumentación, toda llena de ese barrillo dentinario. Ese barrillo dentinario puede llevar albergadas bacterias o incluso las puede camuflar, ¿no? Detrás de él pueden estar ahí almacenadas y puede hacer que nos fracase el tratamiento de conductos si con el sellado no conseguimos aislarlas correctamente. Tras activar 30 segundos el hipoclorito, pasamos al lavado con EFTA y la activación de ese EFTA durante 30 segundos. Una vez que utilizamos el EFTA, realizamos un lavado final con hipoclorito, ya sin activar, y procedemos al secado de los conductos. Vamos a calibrar unos conos de gutapercha. En este caso, calibré unos conos autofit del 4% a 30, que es el calibre con el que había terminado la instrumentación, y introducimos los conos de gutapercha en el mismo orden en el que los instrumentamos. Es decir, yo siempre el más difícil el primero, luego el de dificultad moderada y luego el fácil. Es decir, en este caso metimos primero el disto vestibular, posteriormente el mesovestibular y finalmente el palatino. Realizamos una radiografía para comprobar que la longitud es correcta y una vez que comprobamos que todo es correcto ya pasamos a la fase de obturación. En este caso utilicé un cemento de epoxi-resina, el H+ en concreto, y lo que hice fue mojaba el cono, lo metía en el conducto, en el disco vestibular y con el System B ya directamente realizaba el plug apical. Una vez que ya tenía el plug en el disco vestibular, cogía el cono al mesovestibular con cemento y metía el System B para tener plug apical en el mesovestibular. Y por último, el conducto más sencillo, que era el palatino, más recto. Hacíamos lo mismo, metíamos el cono con cemento, lo introducíamos y con el System B hacíamos el plug apical. Una vez que ya tuvimos los plug apicales hechos, posteriormente con una pistola de inyección, en mi caso suelo utilizar la BL, me va bastante bien, estoy muy contento con ella. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues realizar el backflip, inyectábamos progresivamente la obturación, ¿no? hasta la zona cervical. ¿Qué ocurre si nos queda alguna burbuja? En este caso, pues no hay mayor problema con el System B, se repite la maniobra para hacer desaparecer el poro y seguimos rellenando con la pistola hasta tener una obturación tridimensional como la que estáis viendo aquí en este caso. Aquí tenemos las radiografías. En este caso eran un conducto que trifurcaba, y no solo trifurcaba, sino que tenía 4 salidas. Ese conducto disto vestibular, que es el más complicado, el que más lata nos ha dado durante todo el tratamiento, ¿qué ocurre? Que además tenía premio. Tenía ese conducto lateral que gracias a la irrigación copiosa, gracias a la activación de la irrigación y gracias a la condensación vertical, conseguimos sellar. Aquí podéis ver casos. Esa sería la situación inicial. Acordaos la dificultad, acordaos que cuando el conducto desaparece no es una calcificación. Ahí tenemos que pensar siempre que hay como mínimo 2 conductos y aquí tenéis el caso terminado. Como todo ocurre,
en la endodoncia nosotros no sabemos si tenemos éxito o fracaso en el momento que la hacemos, sino en el tiempo, con lo cual necesitamos hacer un control radiográfico. En este caso, pues tenemos nuestro control radiográfico 2 años después, en donde vemos que este diente, que teníamos dudas de si iba a jugar o iba a morir o qué íbamos a hacer con él, pues finalmente el diente optó seguir jugando y seguir ayudando a sus compañeros con la masticación en el día a día. Así que no veáis la endodoncia como algo negro, algo oscuro, algo difícil. ¿eh? Tened en cuenta siempre en la anatomía que hay que leer mucho y si tenéis dificultades o necesitáis ayuda, contad conmigo y con mi equipo para formaros, para haceros buenos endodontistas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os espero en el experto de endodoncia de Ipaudima. Si alguno necesita información adicional, podéis escribir a esta dirección de correo electrónico, en donde, pues, muy atentamente, como siempre, os van a entender y más de manera rápida. Y nada más, os deseo pues que tengan muy buen verano. Os doy las gracias por acompañarnos en estas horas tan tempestivas y espero que haya sido de vuestro agrado esta presentación. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer, perdón, vuelvo otra vez con todos vosotros. Vemos que aquí en el chat hay creo que hay alguna pregunta, vamos a ver. Muchas gracias. Vale. No sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta al doctor Algar de la charla que ha dado. ¿No? Y bueno, se han quedado dormidos, que la hora de la siesta, ¿no? Bueno, pues nada, si no es así, pues muchísimas gracias a todos. Ah, sí, mira, Por que aquí nos hay, a ver el System B. Preguntaban, Belén, podéis, vale, Belén pregunta cómo funciona exactamente el sistema. vale, ok. Pues mira, Belén, el System B realmente es una fuente de calor que tiene como una puntita que lo transmite. Nosotros metemos el cono al conducto y seleccionamos. Tiene como varias puntitas con varios grosores, ¿vale? Si algo no entiendes, me lo dices y yo intento, ¿vale?, explicarlo de la forma que sea para que lo entiendas. Es como unas puntitas que nosotros adaptamos al conducto hasta ver la que nos llega a la longitud de trabajo -4. Imagínate que el conducto mide 20 milímetros, nosotros la punta del System B tenemos que escoger la que nos llegue hasta 16 milímetros. Entonces lo que hacemos es, metemos la punta en la entrada del conducto, tienen un botoncito para transmitir el calor. Nosotros lo que hacemos es, lo solemos poner a 200 grados y mantenemos pulsado el botón a la vez que vamos bajando hasta llegar a la longitud deseada. Entonces, ¿con eso qué va a ocurrir? Cuando nosotros activamos el calor, ese calor va a derretir la butapercha. Va a pasar de la fase gel a la fase sol. Con lo cual, al irse derritiendo, va haciendo como un efecto hidráulico hacia el ápice, llevando tanto el cemento como la butapercha, la va como a empujar. Va a hacer como un corcho de butapercha. Lo mantenemos ahí unos segundos hasta que enfría la butapercha, porque el calor de la puntita del System B se va disipando por la masa de butapercha que hay por debajo de ella, es decir, los 4 milímetros que quedarían abajo, se va disipando por ello ese calor. ¿Y qué va haciendo? Esa gutapercha se va yendo hacia el ápice. Cuando enfría la gutapercha, ¿qué es lo que hace? Pues suele volver a su posición inicial, pero como nosotros tenemos puesta la punta del System B, la butapercha ya no puede ir hacia arriba del conducto y va a ir hacia apical, con lo cual vamos a conseguir el sellado tridimensional del ápice. Una vez que hayamos conseguido eso, activamos de nuevo la punta de calor, giramos y traccionamos de ella. De esta manera, la butapercha que hay de la punta del plugger hacia coronal se va, quedándose dentro del conducto solamente el plugger de 4 milímetros de butapercha.
Una vez que ya hemos hecho esa fase, que es la que haríamos con el System B propiamente dicho, ya lo que haríamos sería poner un poquito de cemento dentro del conducto, con una puntita de papel o con un instrumento un plugger de Buchanan, que usamos para conectar la gutapercha cuando nosotros quitamos el System B y empujamos con el Buchanan. Pues ya lo que haríamos sería meter la puntita de la pistola de inyección justo donde está la gutapercha que hemos derretido anteriormente. Esperamos unos segundos para que esa gutapercha coja temperatura y derrita un poquito la parte superficial, y de esta manera cuando inyectamos la propia gutapercha que va soltando la pistola nos va echando hacia afuera del conducto, y al haberse derretido parcialmente la gutapercha del plug apical, hace como una masa continua, como la que habéis podido ver en el caso. ¿De acuerdo? No sé si entendido. Sí, Okay. Muchas veces así a distancia explicar las cosas es un poco es difícil, pero bueno, yo soy muy de manos. Vale, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta antes de que nos conectemos. Belén, sí, ¿todo claro? Están tímidos. Que no es de vergüenza, ¿eh? Es decir, que aquí no estamos para examinar a nadie, sino para ayudar a los compañeros. Cualquier duda, etcétera, que podáis tener, lo podéis preguntar, que nosotros encantados de ayudaros. Vale, pues si no hay más preguntas, que parece que no, muchas gracias a todos por habernos dedicado este ratito después de la comida para aprender un poco de endodoncia con el doctor Juan Algar. Y nada, nos vemos en próximos webinares, o si os animáis a cursar nuestro experto de endodoncia, pues disfrutaréis de todo lo que sabe el doctor Muchísimas durante gracias. 5 meses.